Bienvenidos a Rager Coffee, yo soy Germán, por favor pasad y poneos cómodos porque hoy vamos a hablar de las teorías, conspiraciones, universos alternativos, historias extrañas, secretos que nos oculta la serie Rick y Morty. A ver, este vídeo hay que verlo con mucho cuidado, ¿vale? Lo que voy a contar a partir de ahora son teorías, son cosas que circulan por internet, son informaciones, pero realmente tienen una base bastante bien formada. Recordemos que Rick y Morty es una serie que no suele dejar nada al azar, que está todo incluso repelentemente hilado, ¿vale? Comparándola con Perdido, cualquier cosa así, tiene todo muchísimo sentido. Y claro, cuando se te presentan una serie de dudas, se te presenta una cosa así, dices, es muy raro que esta gente que lo hacen todo tan repelentemente fino cometan estos errores. Aquí tiene que haber algo más. Y al haber algo más empiezan las teorías. Y cuando empiezan las teorías no acaban. Hay cientos de teorías por internet. Yo traigo aquí una que me parece la más interesante y la que posiblemente en la tercera temporada se confirme, porque incluso en el primer capítulo de la tercera temporada siguen dando referencias a esto, ¿vale? A esta teoría. Y me parece que tiene una base muy fuerte, que es la teoría de las múltiples dimensiones. Todos sabemos, es canon en Rick y Morty, que existen muchísimas dimensiones, tales infinitas dimensiones. En cada una de estas dimensiones se encuentra un Rick, un Morty, un imperio intergaláctico, se encuentran todas estas cosas, ¿vale? Entonces, por así decirlo, cada Rick tiene como un código dependiendo de la dimensión en la que venga. Pero no solo eso, sino que también sabemos que existe un arco finito de Ricks. Han explicado en la serie que existe un arco de Ricks finitos frente a los Ricks infinitos. Es decir, hay como una serie de Ricks que son un número concreto, ¿vale? Un número cerrado. Y a partir de eso salen todos los Ricks infinitos. Me explico. Tenemos el Rick protagonista de la serie. Tenemos el Rick que creó la guardería de Jerry. Tenemos el Rick, son Ricks que han hecho algo importante y que se diferencian un Rick de otro, ¿vale? Y estos son los Ricks finitos que se encuentran en una tabla, incluso se valora su maldad, la cantidad de Ricks que son, o sea, lo puros que son y todas las cosas. Y claro, cada uno de estos Ricks, por así decirlo, tiene Ricks infinitos a su vez. El Rick protagonista, podemos ver cómo se diferencia completamente de los Ricks que, por ejemplo, crearon el Imperio Intergaláctico, y sin embargo tiene muchos Ricks que son iguales suyos. Vuelvo al capítulo de la guardería de Jerry, ¿vale? Recordemos que Rick y Morty dejan a Jerry, al padre de Morty, en una guardería mientras se dedican a hacer sus aventuras. Ahora después iremos a este capítulo que tiene también alguna otra cosa muy importante. La cuestión es que en ese mismo capítulo, conforme lo va dejando, podemos encontrar Ricks que son prácticamente iguales al Rick que nosotros conocemos, solo que se diferencian pequeños detalles de su vida. Por ejemplo, en uno de ellos, en vez de liarla, la que liaron en todo el capítulo, se tiraron todo el capítulo en la de esta de arcades, ¿vale? En las de estas de jueguecitos, pero eso, son en esencia exactamente iguales. Entonces eso, tenemos que diferenciar este arco finito de Ricks en el que todos son completamente diferentes. Ha sucedido diversas cosas, el Rick Cronenberg, el Rick no sé qué, que hace que sean completamente diferentes, y después cada uno de ellos a su vez tiene infinitas versiones de sí mismo en el que se cambian pequeñas cosas. ¡Wow! Esta mierda empieza a complicarse. Espero que hasta aquí lo hayáis entendido, porque a partir de aquí empiezan las curvas, ¿vale? Rick y Morty juega con prácticamente cualquier cosa de ciencia ficción. Alienígenas, viajes interespaciales. Solo hay una cosa con la que no toca, y es muy curioso, ¿vale? Muy interesante. La única cosa con la que no toca, que son los viajes en el tiempo. Y digo que es muy curiosa porque Rick y Morty es una parodia de Doc y Marty, de Regreso al Futuro. Y es muy curioso que justo lo que no se haya visto en la serie sea eso. Lo cual también es muy importante para explicar la teoría a la que vamos a ver ahora. Rick no puede viajar ni adelante ni atrás en el tiempo, pero sí entre dimensiones. Siguiendo esta teoría, tenemos por ejemplo que todo el concilio de Ricks, toda esta gran ciudadela de Ricks, no es más que uno solo de estos Ricks de este arco finito que decidió juntarse con otros Ricks que se pareciesen a él. Entonces todos los Ricks infinitos de este Rick finito se pusieron de acuerdo, y por eso son todos entre ellos tan parecidos y a la vez tan diferentes del Rick que nosotros conocemos, ¿vale? La cuestión es, ¿cuántos Ricks hemos visto? Es decir, ¿cuántos Ricks infinitos de nuestro Rick finito 137, C137, que es el código del Rick protagonista que todos conocemos, hemos visto en la serie? O han tenido cierto protagonismo, aunque no lo creamos, hemos visto mucho más de lo que pensamos. Más allá de eso, vuelvo a la guardería en el que todos esos Ricks eran Ricks muy parecidos al nuestro. Tenemos conocido el Rick 137, ¿vale? Que es el protagonista, ¿vale? El que nosotros vemos en la serie. Recordemos que tanto Rick como Morty C137 no están en su dimensión, ¿vale? En el capítulo del pequeño Rick
se cargaron la dimensión entera básicamente y tuvieron que, los convirtieron todos en monstruos, ¿vale? Excepto unos poquitos los convirtieron a todos en monstruos y tuvieron que saltar a otra dimensión en la que justo el Rick y Morty, que eran muy parecidos a él, ¿vale? No era el Rick que tenía un imperio intergaláctico, que tenía cualquier cosa, eran los Rick que eran clónicos de ellos, acababan de morir y se quedaron allí a vivir. Esto es muy importante. Tenemos también el Rick C-132. Este Rick es el protagonista de los cómics de Rick y Morty, que son cómics oficiales, muy importante, ¿vale? Los Rick y Morty y el universo que te presentan en los cómics no es el universo de la serie de animación, sino que es un universo alternativo en el que hay pequeñas diferencias y claro, por así decirlo, no se comparte con el de la serie de televisión, muy importante. Con lo cual es canon, pero a la vez no es canon, muy curioso. Pero sin embargo hay otra versión, una versión muy importante. Para entender esta teoría nos tendremos que ir al capítulo 2 de la segunda temporada. Volvemos al mismo, el capítulo en el que dejan a Jerry en el orfanato, ¿vale? En la guardería para Jerry. Este es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros empezamos con Rick y Morty C-137, ¿vale? Los que hemos visto hasta ese momento. Entonces dejan a Jerry en la guardería y les dan un ticket, ¿vale? Para después recogerlo. Este ticket que les da, y es muy importante, es el ticket número 5126, 5126. Aparecen los créditos, se hacen unos cortes, ¿vale? Vemos toda la aventura que le sucede a Rick y Morty, recordemos con el asesino, con después la nube esta gaseosa, las canciones, las drogas, no sé qué, no sé cuánto. Y al final ocurre algo que te deja roto. Porque al final, cuando van a recoger a Jerry, descubrimos que el Rick y Morty que hemos estado viendo durante todo el capítulo no son Rick y Morty de la realidad C-137, sino que los de la realidad C-137, que son los capítulos que llevamos viendo todo el tiempo anterior, han tenido una aventura completamente diferente que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos visto. De hecho, Rick y Morty se van por su camino y estos Rick y Morty son unos Rick y Morty que son completamente nuevos, que tienen cosas diferentes de los Rick y Morty que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Y sobre todo que más adelante tendrán también su importancia porque los volveremos a ver. Con lo cual, aquí hemos establecido que a partir del 2X02, ¿vale? A partir del segundo capítulo de la segunda temporada, hay dos Rick y Mortys que son protagonistas en la serie. Algunos protagonizan, o sea, los Rick y Morty C-137 protagonizan algunos de los capítulos y sin embargo, los Rick y Morty de esta nueva realidad o a partir de este capítulo protagonizan otra serie de capítulos. ¿Cómo sabemos qué Rick y Morty protagoniza cada capítulo? Pues los cabrones creadores de Rick y Morty se han dedicado a dejar pequeños detalles que te dan a pensar que es el universo alternativo. El siguiente capítulo en el que vemos a estos Rick y Morty impostores es 2 capítulos más adelante, ¿vale? Total Recall se llama el capítulo 4 de la segunda temporada. Recordemos, el de los parásitos que se hacen pasar por tus amigos. ¿Cómo sabemos que este Rick y Morty no son los Rick y Morty verdaderos? Más que verdaderos los que hemos estado viendo hasta este momento. Pues porque Rick, nada más empezar, se ve como tira a la basura una especie de piedras verdes con unas gemitas moradas, que son las mismas que cogieron en el capítulo de la guardería. Entonces por eso se sabe que estos son los de la realidad alternativa. Y esto también explica la gran duda que a mucha gente le sale, que es el factor señor ojete sucio, o caca en los pantalones, depende del capítulo, ¿vale? Recordemos, el señor ojete sucio, supuestamente todo daba que pensar a que era uno de estos aliens, porque nunca se había visto antes, nunca habían hecho referencia a él, solo se empieza a hacer referencia a partir de este capítulo, que incluso sale en la intro también en el señor ojete sucio, muy importante. Y sin embargo, cuando al final del capítulo Beth, la hija de Rick, le mete un tiro, se descubre que era real, que no era un alienígena. ¿Por qué? Porque estos impostores, Rick y Morty, estos personajes de este universo, siempre habían tenido al señor ojete sucio, a modo de diferencia de los Rick y Morty del universo C-137, que no lo tenían. Por eso es la explicación. Sí que parece muy rebuscado, pero todo tiene mucha lógica. Porque si os fijáis, incluso el señor ojete sucio sale al principio en la intro y salen situaciones que no son felices. Salen huyendo, salen siendo puteados, salen no sé qué, salen no sé cuánto. Y la única norma que tenían estos alienígenas es que solo podían aparecer, siempre aparecían en situaciones felices. Así que esta es la explicación de dónde sale el señor ojete sucio. El señor ojete sucio, cada vez que sale es porque nos enseñan un Rick y Morty de una dimensión alternativa en la que sí existía. Pero aquí no acaba la cosa, porque en esta dimensión alternativa por la televisión echan Rick y Morty. Por eso también el señor ojete sucio ve Rick y Morty por la televisión y hace referencia a la temporada 1, a la temporada 2, cuando llegará la temporada 3. Una puta locura que está bastante confirmada, ¿vale? Que da bastante miedo. La gente está buscando como loca
qué capítulos son los capítulos en los que te cuentan la historia de los Rick y Morty impostores y qué capítulos son los que te cuentan la historia de los Rick y Morty C137, ¿vale? Hay por ahí diversas teorías y diversas listas que comparan capítulos que pueden ser de unos, pueden ser de otros, y están ahí peleándose a ver si llegan a alguna conclusión o a ver si en la tercera temporada nos enseñan un poco más de esta diferencia de universos. Hablemos de Summer. Summer, la hermana de Morty, va a tener, yo creo que tiene que tener mucha importancia, porque se han estado dando pinceladas y da que pensar que va a ser mucho más importante de lo que creemos. Primero y muy importante, Summers fue un error de Beth y Jerry en el instituto. No querían quedarse embarazados de ella y fue un error. Por eso hay tan pocas Summers en los universos. Si os fijáis, cuando Summers se pone, si recordáis el capítulo, las gafas interdimensionales, en la gran mayoría de dimensiones ella no existe. Y en las que sí existe es muy parecida a su vida real. Así que tenemos que Summer existe en muy poquitos universos. Pero no solo eso, sino que hay algo con Summer. No sabemos muy bien por qué, porque incluso es un crimen llevarse a Summers, o sea, los Ricks consideran un crimen llevarse a Summer a las misiones, porque las radicalizan. Como han comentado en los capítulos. ¿Por qué si las radicalizan es malo? No se sabe, seguramente lo sepamos. Quizás Summer influya algo en la historia de Rick de una manera que no lo sabemos. Pero claro, vamos ya con la guinda del pastel de esta teoría, ¿vale? Recordemos que todo esto es una teoría, que es la historia de Rick. Según Beth y según nos cuentan a lo largo de todas las temporadas, ¿vale? Estamos en Rick de C137. Rick abandonó a su hija, bla 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 bla, durante 20 años y hace poco ha vuelto a sus familias para estar un poco más con sus nietos, ¿vale? A los que no conocía. Entonces por eso Beth quiere que se quede, porque Rick se perdió la infancia de Summer, se ha perdido la infancia de Morty y acaba de llegar. La cuestión es que en el capítulo del Rick que se dedica a asesinar a otros Ricks, cogen la memoria del Rick de 137 y al leerle la memoria ven a Morty de pequeño. Se ve a Rick como coge a Morty, como es muy feliz con él y de hecho como que empieza a llorar, algo totalmente impensable. Pero lo más impensable es por qué ve a Morty de pequeño si Rick estuvo 20 años fuera de casa y ha llegado a hacer relativamente poco. No tiene sentido que tenga estos recuerdos de pequeño. Aparte, este Rick está completamente suicida, está completamente acabado e incluso en varios capítulos intenta suicidarse. ¿Qué ha pasado para que este Rick quiera suicidarse? Y sobre todo, ¿por qué tiene recuerdos de Morty de pequeño si no estuvo en la infancia de Morty? Pues la explicación que dan es que el Rick de C137 no es su dimensión original. Él venía de otra dimensión en la que sucedió algún tipo de catástrofe con Morty, con Summer, con Beth, con lo que es toda su familia. La gente dice que los mató sin querer o cualquier historia. Y entonces, claro, al no tener la posibilidad, saltó a una dimensión en la que Rick abandonó a su hija y no quiso saber nada más de ella y se quedó allí a ver un poco a Morty crecer y un poco a ver todo eso que sentía. No se sabe muy bien qué es lo que pasó, pero algo pasó. Y ya para rizar un poco el rizo del pastel, esta teoría acaba de una manera espectacular. ¿Por qué? Porque en el capítulo del asesino de Ricks, al final Rick le explica a Morty que si Rick es el más Rick de todos, su Morty tiene que ser el más Morty de todos. Y Morty se va súper feliz. Claro, justo en ese momento se cambia el plano y pasamos a ver el Morty malvado. Recordemos, el Morty del parche en el ojo con los cables aquí, que se mete los cables, ¿vale? Y se infiltra entre todos los otros Morty. La teoría dice, ese es el Morty verdadero, porque ese es el Morty más chungo que ha conseguido aprovecharse de los otros Morty, ha conseguido vencer a Rick, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese Morty es el Morty del Rick que nosotros conocemos. Ese Morty no murió como Rick pensó en lo que quisiese que ocurriese en el universo del que viene nuestro Rick, del que viene el Rick protagonista. No se sabe bien qué ocurrió, pero ese Morty viene a vengarse de Rick. Por eso lo tenía apresado y por eso toda la pesca. Esa es la teoría. Me parece muy, muy chula. Así que tenemos que el Morty del parche es el Morty original de nuestro Rick protagonista. Loco me quedo, loco me quedo. Espero que os hayan gustado estas teorías. Si os gusta este capitulito, ponedme por aquí abajo. Si conocéis otras teorías, ponedmelo por aquí abajo. Quizás traiga otros vídeos, pero esta teoría me parece además súper bien hilada, que cada capítulo que va saliendo, porque el capítulo de la tercera temporada le da más fuerza a esta teoría, está como todo encajando de una manera espectacular y estoy deseando que se sepa más o que nos expliquen un poco más, porque me tiene loquito. Espero que os haya gustado este vídeo. Mañana hablaré de L3, mañana traeré un vídeo seguramente de 1 hora o de 2 horas hablando de L3, ¿vale? Porque esta tarde sale la de Nintendo y quiero esperarme. Así que eso, y nada, aquí me despido. Un besazo enorme. Adiós.